están? Muy buenos días, 9 de la mañana con 19 minutos. Arrancamos el programa de este jueves 23 de abril, analizando lo que nos ha dejado ya esta semana, con el tema, por supuesto, más importante en términos políticos, el ingreso de la mega reforma del gobierno del presidente José Antonio Kast. Vamos a estar analizando lo que han sido los comentarios, las negociaciones que se vienen por delante, también ya con certeza respecto en qué consiste el proyecto, cómo se va a tramitar en el Congreso y bueno, la expectativa en torno a qué tan rápido también, a propósito de su urgencia, va a avanzar esa tramitación. Todo eso y mucho más en el programa de hoy. Como siempre, recordarles antes de comenzar que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, @elmostradorpodcast, donde pueden encontrar este programa y todo el contenido multimedia del Mostrador. Dicho eso, saludo a nuestros panelistas de este jueves. Catalina Riquelme, investigadora, cientista política del Instituto Libertad. ¿Cómo estás? Muchas gracias nuevamente por venir. Muchas gracias por la invitación, contenta, feliz de estar con ustedes. Y también ya lo vemos en pantalla, el abogado del Frente Amplio, Leonardo Jofré. ¿Cómo estás, Leo? Buenos días. Todo bien, hola Fran, hola Cata, espero que estés muy bien también. Bien, habíamos nosotros en programas anteriores analizado los trascendidos de lo que iba a ser el ingreso de este proyecto. Finalmente ingresa el día de ayer, bien temprano, firmado por el presidente José Antonio Kast. Tiene más o menos las áreas que ya habíamos comentado respecto a la competitividad tributaria, fortalecimiento del empleo, todo lo que tiene que ver con la regulación ambiental, certeza jurídica para el tema de la recaudación y la inversión, contención del gasto público, también los aspectos relativos a la reconstrucción de las viviendas afectadas por los incendios que se han vivido en nuestro país. Pero yo quisiera llevarlos inmediatamente, vamos a hacer mención, por supuesto, a cada uno de los aspectos, los más polémicos también, como la baja de impuestos. Pero veamos en un primer momento el ámbito político. ¿Cómo lo ven ahora que ya está ingresado? Comenzó su tramitación en la Comisión de Hacienda, finalmente va a ser revisado por 3 comisiones distintas, no todo el proyecto, sino que el articulado que compete a la Comisión de Medio Ambiente, Trabajo y también Hacienda, las 3 lideradas por parlamentarios del oficialismo, y hasta ahora ya estaría más o menos cerrado que el proyecto aprueba su idea de legislar, a propósito también del apoyo al que concurrió el Partido de la Gente el día de ayer. ¿Cómo ven primero el ambiente, ¿no?, con el que va a arrancar la tramitación de esta reforma en el Congreso, Cata? A ver, yo creo que tal como su nombre lo dice, yo creo que este es un megaproyecto, una mega reforma. Yo creo que hoy día el país tiene la oportunidad, y esto me rememora un poco, ¿no?, a, no sé, los 90, los 2000, cuando en nuestra democracia habían posibilidades de construir grandes acuerdos. Yo creo que hoy día el gobierno tiene una gran posibilidad de dar y de incidir en un debate parlamentario que esté a la altura de lo que nuestro país necesita, y desde ese punto de vista a mí me parece que respecto al clima político, una de las mayores críticas que se ha realizado tiene que ver con la demora, ¿no?, del ingreso del proyecto. Pero también tenemos que considerar que para poder llevar adelante grandes reformas hay que tener ciertas estrategias, bien digo, y tenemos que comprender que si bien el Ejecutivo tiene la iniciativa de ley, no podemos desconocer que en nuestra democracia representativa el Congreso no es un actor monolítico. Tiene bancadas, tiene independientes, tiene comisiones, entonces de por sí hay que generar los acuerdos necesarios para poder llevar de la mejor manera estos proyectos. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que el trabajo prelegislativo que se ha llevado adelante en todo lo que tiene que ver con la socialización del proyecto, ayer también salía desde el Partido de la Gente a señalar que se habían llegado a algunos acuerdos, lo que permite en definitiva poder permitirnos la idea de legislar, porque estarían los votos para ello. Entonces a mí me parece que tenemos que concentrarnos hoy día en lo pragmático, en cómo llevar adelante este proyecto y en cómo dar una discusión a la altura de lo que se merece. Hay varios análisis compartidos. Por ejemplo, ayer escuchaba a la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, algunos parlamentarios de Chile Vamos, que han señalado, oye, es importante que este proyecto no pase simplemente raspando con los votos, sino que es necesario tener una, no sé si mayoría, pero un apoyo contundente, pensando en que este sea
un proyecto que efectivamente se puede implementar a largo plazo y no busque ser reformado una vez que cambie, si es que seguimos cambiando los ciclos de color político cada 4 años. Construir ese acuerdo transversal en términos políticos es bien complejo, sobre todo por las críticas que hoy día han surgido por parte de la oposición, que ya anunció reserva de constitucionalidad con respecto a algunos puntos. Uno de los más críticos es el tema de la invariabilidad tributaria por 25 años. Esto ya fue anunciado y se está conversando en el Partido Socialista, lo dijo ayer el jefe de bancada Raúl Leiva. Entonces ahí ya hay un foco de conflicto respecto a cómo vamos a construir un proyecto más allá de las diferencias que genere el consenso necesario para, ante la magnitud de esta mega reforma, pensar en un proyecto a largo plazo. ¿Lo ves posible? ¿Cómo están las cosas a tu juicio? Yo creo en primer lugar que hay que dar cuenta necesariamente de que nuestro gobierno ha planteado una agenda con tiempos que no pretende dar una discusión acabada y al ritmo que merece un proyecto como el que está planteando, que se denomina de reconstrucción nacional, pero en verdad es en buena parte una reforma tributaria disfrazada de la situación lamentable que vivió nuestro país en el verano y de otras materias que también hoy día son de relevancia para el sector político de la derecha. Y lo digo puntualmente porque creo que el periodo prelegislativo ha sido bastante bajo en comparación a lo que debiese ser discutir un proyecto de estas características, con su extensión, con la cantidad de temáticas que pretende abordar, pero también porque no me parece coherente buscar un ánimo de un consenso en una discusión que tenga profundidad política y que permita acordar realmente cuestiones de carácter general y positivo para Chile si se le pone la suma urgencia que se le puso al proyecto, lo cual entrega una capacidad de discusión de 15 días por cada una de las cámaras. Por ende, creo que la intencionalidad no está puesta precisamente en la discusión de esta forma colectiva, coherente con lo que hoy día la política demanda, que es encontrar consensos para poder tener una vida mejor, mejorar las condiciones de vida materiales para la gente. Eso en términos de cómo ha sido la forma de presentación, pero también en términos del fondo hay materias que efectivamente no solamente no se condicen con la idea matriz del proyecto vinculado a la reconstrucción nacional, sino que tienen cuestiones que hoy día son abiertamente conflictivas para el país y eso evidentemente la oposición lo ha hecho ver desde el comienzo cuando se plantearon las ideas por prensa, por cadena, más que en el proyecto en particular, que son regresivas para los chilenos y las chilenas. Bajar el impuesto corporativo a las grandes empresas de 27 al 23%, terminar con el régimen de integración para las grandes empresas y que después los titulares de los socios que puedan sacar aquellos impuestos puedan reintegrarlo en su propia declaración, que se termine con el pago de contribución a la primera vivienda para mayores de 65 años, que solamente beneficia a un quinto de los más ricos de aquella edad. Son cuestiones que hoy día atentan contra que el Estado pueda generar un mayor financiamiento, que tenga la capacidad de poder financiar con ello temáticas tan sensibles como la seguridad. Por ende, hay cuestiones que son bien incoherentes en este proyecto. Un gobierno que llega al mismo con un discurso muy enfocado en combatir la inseguridad y que hoy día presenta un proyecto de una reforma tributaria encubierta que lo que va a hacer es que el Estado recaude menos y mediante aquella menor recaudación tener más dificultades para poder presentar avances y mejoras en temáticas tan sensibles como educación, salud, vivienda y la seguridad misma. Por ende, evidentemente creo que va a ser complejo llegar a acuerdos y eso tiene que ver también con un proyecto que es plenamente ideológico a favor de los posicionamientos históricos y clásicos que ha sostenido la derecha en Chile. Ahora, para hacer ciertos matices en relación a los puntos más complejos, el tema de la rebaja de impuestos es algo compartido. En términos de análisis técnico y político, el ministro Marcel lo planteó en su minuto. Las diferencias están en los mecanismos de compensación, que en este proyecto, según lo que se critica por parte de algunos economistas y de la oposición, está dado bajo el supuesto de que vamos a crecer tanto. Entonces, al no tener esas garantías, eso complejiza mucho el escenario porque dentro de las mismas proyecciones que se han hecho hasta ahora, recién en el 2035 tendríamos un superávit y estaríamos con déficit, todo el resto del tiempo un déficit adicional al que ya tenemos. ¿Cómo se va a manejar esa situación? ¿Cómo se van a financiar los beneficios sociales que existen hasta ahora, las demandas en materia de seguridad, salud, educación? Vemos cómo está el panorama. Eso es lo que todavía no está, no se ha respondido de manera certera y yo creo que van a ser parte de las certezas que se van a exigir en el trámite legislativo. ¿Qué va a pasar con una compensación? Y no puede ser solo en base a supuestos de crecimiento con que esto se legisle. Eso por un lado. Y el tema
del Fondo Común Municipal, sí hay una resistencia importante Transversal. por parte de los alcaldes, porque efectivamente, aunque se compense el 60%, tampoco está garantizado de que eso vaya a ser así. Por lo tanto, también están exigiendo certeza. ¿Cómo ves también eso no más, más siento práctico? que hay muchos Hay flancos, mucho, ¿no? hay Sí. demasiados flancos que tenemos que ver. Yo creo que en ese sentido, por eso que hablo no de una política de Estado y que tiene que ser de mediano a largo plazo. Este proyecto, yo creo que en ese sentido el gobierno ha sido bien transparente en materia de cifras y en cuánto nos costaría, ¿no? Para alcanzar, tal como tú lo decías, el 2035 un superávit. Por eso que la sostenibilidad del proyecto tiene que ver precisamente con generar garantías, y en economía también se habla mucho de la certidumbre, ¿no? Uno no puede generar y avalar un dato porque sí, sino que tiene que, en definitiva, generar ciertas condiciones para que las proyecciones que se hagan, en definitiva, se puedan acercar lo más a la realidad, porque tampoco tenemos una bolita de cristal para señalar qué es lo que va a suceder en el futuro. Desde ese punto de vista, yo creo que ahí, por eso la discusión y la tramitación legislativa, yo tampoco creo que el proyecto esté listo para junio. Ya, porque Que además, son las aspiraciones del que ministro son las Quirós. aspiraciones. Yo, honestamente, y conociendo las tramitaciones legislativas, yo creo que con suerte vamos a llegar a septiembre. Y además piensa que hay semanas distritales. Ahora viene la otra semana, una semana distrital, y hoy día escuchaba al presidente de la Cámara que decía que ya no van a sesionar. Entonces, atendiendo los tiempos legislativos, yo creo que yo soy más optimista desde el punto de vista que sí creo que se van a dar las instancias para poder discutir de una manera profunda, ¿no? Y esperemos reflexiva también el contenido del proyecto de ley. Eso por un lado. Desde el punto de vista de la exención del pago de contribuciones, ahí yo tengo que ser bien crítica porque yo soy pro municipios, pro gobiernos regionales, entonces yo creo que hay que verificarlo muy bien, porque el tema del Fondo Común Municipal hoy día aporta, y yo te diría que de las 346 municipalidades, 346 comunas, bien digo, 345 municipios, la mayoría y casi el 80% vive del Fondo Común Municipal. ¿Ya? Y lo ocupan para cuestiones bien prácticas, la verdad. Exactamente. Entonces, hoy día la Sí. ley, el proyecto de ley contempla que se hagan aportes adicionales desde la ley de presupuesto, pero no señala cuánto. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que aquí sí que las asociaciones de municipios, la MUCH, la MUR, la Asociación Chilena, todas ellas tienen que hacer un gran trabajo, y los alcaldes en ese sentido yo creo que tienen que trabajar en una coordinación bien importante, porque además, y quiero mencionar aquí algo que tú comentabas, Leo, está la ley de seguridad municipal, una ley que fue aprobada, los reglamentos están en elaboración y análisis, son alrededor de 9 reglamentos, muchos de ellos tienen que ver precisamente con la gestión de recursos. Entonces, hoy día tú no le puedes traspasar esa responsabilidad netamente a los recursos propios de los municipios si no tienes una garantía de que incluso podrían dejar de percibir ciertos recursos por el Fondo Común Municipal. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer precisiones. Yo creo que el gobierno en ese sentido está abierto a analizar las opciones, pero yo le haría un tratamiento muy delicado al tema de los municipios, porque son la primera puerta de ingreso al Estado. Entonces, yo creo que la calidad de vida de las personas hoy día es lo más importante y lo más relevante. Sí, y para otro punto más con respecto a ese tema, conversando con los alcaldes ya de hace tiempo, cuando se anunció que esta era una medida que se iba a incorporar en el proyecto, transversalmente también una de las cosas que más pedían era que se les incorporara en el debate, que ellos fueran parte de la mesa de conversación sobre cómo se iba a hacer, cuáles iban a ser los mecanismos de compensación con respecto a lo que iba a dejar de percibir el fondo. Y ese punto también está al debe en relación a, bueno, en qué minuto se va a sentar el gobierno, el ministro de Hacienda o el ministro Sexpress o de Interior con los alcaldes, con las asociaciones de municipalidades, para darles certeza a ellos también de que finalmente este fondo va a ser compensado si es que esta medida o esta norma avanza en el proyecto. Tú fuiste consejero regional. Muchos de los déficits que tienen los municipios en términos de recursos son compensados también por los gobiernos regionales. Ahí hay una cadena importante también respecto a cuál va a ser la afectación de los gobiernos regionales si es que esto se llega a materializar de esta manera. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que
Esto da cuenta también no solamente de la incapacidad de gobierno de poder conversar incluso con sus propios actores. Hay muchos alcaldes que hoy día son de derecha, de hecho dirige la Asociación Chilena de Municipalidades y el mismo alcalde Alessandri ha salido a señalar muy fuertemente que esta es una medida regresiva que va a afectar en gran parte a los municipios de Chile y con ello a los ciudadanos y ciudadanas, y somos las personas quienes utilizamos los municipios como el primer gran espacio del Estado que está a disposición nuestro. Y dice relación también con un gobierno que plantea un proyecto de ley que, como mencionaba anteriormente, no tiene nada que ver con la reconstrucción, en gran parte es una reforma tributaria encubierta que va a beneficiar a los más ricos de Chile y también va a beneficiar, y esto creo que es preciso hablarlo con todas sus letras, a las mismas personas que hoy día componen el gabinete de José Antonio Kast. Según un estudio de Fundación Nodo 21, más de 1.14 billones de pesos irían a parar a aumentar el patrimonio de cerca de 63 personeros de gobierno correspondientes a ministros y subsecretarios dentro de lo que hoy día compone el gobierno. Y digo eso porque, a propósito de los gobiernos regionales, según las estimaciones que también realiza Nodo 21, solamente el ministro Barros, mediante las fórmulas que plantea este proyecto y particularmente mediante la disminución del impuesto para repatriar capitales a Chile, podría tener un beneficio fiscal de más de 200.000 millones de pesos. Solamente eso, para el ministro Barros, es mucho más que el presupuesto del gobierno regional metropolitano de Santiago durante todo un año. Es decir, un ministro, con solamente una de las medidas que están tomadas en este proyecto de ley, va a tener ingresos, va a ahorrarse más que todo el presupuesto de la región metropolitana que se utiliza para invertir en gran infraestructura pública, en proyectos de inversión regional y que en gran parte financia los proyectos que plantean los municipios dentro de la región metropolitana. Ese es el nivel de impacto que va a provocar este proyecto de ley, cómo va a beneficiar nuevamente a los más ricos y particularmente en gran parte al gabinete de José Antonio Kast y va a ir en contra de la calidad de vida de muchas personas a lo largo de Chile. Y bueno, eso como simplemente la acotación, si lo vinculamos con algo que me parece inentendible, porque yo de verdad lo quiero sincerizar a ese nivel del debate, como cuál es el objetivo de terminar con las contribuciones para personas mayores del 20% más rico de la población, que parte de la base de que es para la primera vivienda. O sea, estamos asumiendo que gran parte de ellos tienen más de una vivienda, no son personas pobres tampoco. Y les vamos a quitar el pago de esa contribución, donde nuevamente muchos ministros y ministras del gobierno actual se van a ver beneficiados y van a ahorrarse una buena cantidad de lucas mediante esta modificación legal, y se va a dejar de financiar el Fondo Común Municipal, que es financiado en gran parte por parte de estas contribuciones. Hay municipalidades que dependen de hasta un 70% del Fondo Común Municipal. Incluso más. Incluso más. Entonces estamos diciendo que municipios completos se van a ver desfinanciados por una medida que no tiene una justificación y que es completamente regresiva y que solamente tiene dentro de sus haberes el poder beneficiar nuevamente a aquellas personas que tienen más en Chile y que son precisamente las que votan por José Antonio Kast. Ahora, con respecto a ese punto de críticas que se han hecho en relación a qué tan beneficiados se van a ver algunos ministros por el tema tributario, por el tema de contribuciones. Hay algunos matices en el oficialismo de cómo abordarlo. Hoy día a la mañana escuchaba al diputado Agustín Romero, que entiendo que preside Comisión de Hacienda, que es donde está ahora el proyecto del Partido Republicano, y él decía, bueno, este proyecto puede beneficiar a ministros, puede beneficiar al trabajador, que beneficia a todos los chilenos, y está bien. Lo planteaba un poco de esa manera, tratando de no hacer distinciones. Y por otro lado, el ministro Claudio Alvarado hoy día también en un programa de radio de la mañana le preguntaron por el tema de las contribuciones. ¿Qué pasa con aquellas personas que componen el porcentaje más rico de la población y se van a ver beneficiados? Me dijo, bueno, ese puede ser materia de debate en la tramitación legislativa, de dejar fuera el 20% o al porcentaje que se estime de la población con más recursos y que esto beneficie a quienes menos tienen, y eso puede ser parte de la discusión, como que se abrió un poco pero yo creo que lo estaba haciendo a título personal como una posibilidad de discusión. Si es que eso es compartido transversalmente o no, bueno, lo vamos a ver en el debate, pero se han planteado esos matices respecto a cómo abordar las críticas por parte de la oposición al mismo debate. ¿Cómo lo ven esos términos, Cata? Yo despersonalizaría un poco el debate justamente, y ahí yo tengo una crítica no personal para la izquierda, No. que tiene que ver con que
mucha utilización de estos eslóganes, ¿no? Esta reforma solo va a favorecer a los ricos, esta reforma deja... Yo quiero decirle a la gente que esta reforma incentiva el empleo, busca la inversión, va a generar un tremendo apoyo para las pymes, para los trabajadores también, y no solo en materia de lo que tiene que ver con lo económico, también, por ejemplo, con cómo funciona hoy día el aparato público. Hay cuestiones que tienen que ver con el proyecto que hablan precisamente del tema de las licencias médicas, precisamente del tema del incentivo al retiro de funcionarios. Se quiere triplicar la cantidad de cupos para el incentivo al retiro, y yo creo que también esas son cuestiones súper buenas que trae este proyecto. Yo lo que le haría la invitación a la oposición es a tomarse el tiempo necesario para estudiar debidamente este proyecto, porque son 200 páginas, ya lo conversábamos, me parece muy bien, y lo conversaba con Leo, que el Frente Amplio, por ejemplo, tenga hoy día la apertura. Entiendo que el día lunes se van a juntar con el gobierno, sí, precisamente para hablar de todas las vicisitudes que pueda tener. Yo creo que el gobierno tiene la amplitud, ¿no? Y para eso también es el debate legislativo, para que en las comisiones se puedan discutir todos los pormenores que tenga la ley. Evidentemente, un gobierno va a querer llevar adelante su programa, su proyecto político, pero también tenemos que entender que para eso existe la separación de poderes del Estado, y el debate se tiene que dar en el Congreso. Así que yo estoy bastante optimista respecto de lo que puede suceder, y yo creo que lo más importante hoy día es abrir los espacios de diálogo desde la tolerancia, desde el respeto. Yo creo que ahí el ministro José García tiene un gran rol. Yo creo que él es una persona tremendamente pragmática, pro del diálogo, y eso va a ser, de todas maneras, perdón ahí, súper positivo. Hay matices que, bueno, he mencionado respecto a cómo el oficialismo se plantea ante la tramitación, esto de que hay una postura de que aprobemos esto como sea, y a propósito también de la premura, de la urgencia, y otros que dicen generemos los consensos para que esto tenga la legitimidad necesaria y pueda ser un proyecto a largo plazo. Pero también hay matices en la oposición, y aquí una pregunta emplazando, respecto a aquellos que dicen hay que aprobar la idea de legislar, porque una de las cosas que más criticaba el periodo anterior era, por ejemplo, el Partido Republicano, que se negaba incluso la idea de legislar de los proyectos. Lo planteó la ex candidata presidencial Janet Jara hace pocos días atrás, a contrapelo de su partido, que el PC es más duro en ese sentido, y ella dijo hay que aprobar la idea de legislar porque no podemos negarnos al diálogo. Y se viene esta conversación del Frente Amplio con el gobierno también el día lunes. ¿Cómo ves también esos vaivenes en relación a, bueno, aprobamos la idea de legislar o no? ¿En qué minuto nosotros tratamos de incidir en esta tramitación, o más bien nos oponemos simplemente, dado que la matriz más importante del proyecto es la rebaja de impuestos y lo que ya sabemos? ¿Cómo manejar esos matices ante la diversidad de posturas que existen en la oposición hoy día? En el mundo del derecho hay algo que se dice siempre, que es hay que distinguir. Y yo creo que en este caso en particular funciona bastante bien, porque la misma derecha que hoy día clama por esta reforma y emplaza a la oposición a aprobar la idea de legislar, rechazó la idea de legislar la reforma tributaria en el periodo pasado, dejándonos sin posibilidad de poder hacer cambios normativos importantes que fueran en beneficio precisamente de cuestiones tan relevantes como aumentar el financiamiento, por ejemplo, a gobiernos regionales y municipalidades, y también, por cierto, aumentar la recaudación pública para políticas sociales, que es lo clave y lo cual buscamos hoy día como políticas redistributivas de la riqueza en nuestra población. Pero digo que hay que distinguir porque creo que el problema que trae este proyecto en particular, como también haciendo un link con lo que mencioné anteriormente, es que no es un proyecto basado en poder fomentar la reconstrucción en Chile. Es un proyecto que mezcla distintas materias, y aquí viene la discusión sobre la ley miscelánea, que no tiene un fundamento único, sino que habla de licencia, habla de empleo, habla de reforma tributaria, habla de ciertas modificaciones sin una coherencia global, que creo que es un mal precedente para nuestro país. ¿Se han aprobado leyes misceláneas? Sí, pero leyes misceláneas que abordan y modifican diferentes cuerpos normativos con ideas matrices comunes. De hecho, en el periodo pasado se aprobó una denominada ley miscelánea, presentada por el presidente Gabriel Boric, que generaba un fondo para la reconstrucción en Valparaíso con los incendios, con un plazo determinado hasta el 2026, y que todo lo que generaba, esos 13 artículos que creo que tenían relación con esa materia. De hecho, la ex ministra del TC, Marisol Peña, se le va a ejemplificar que se había aprobado en el Tribunal Constitucional dicha ley y por ende esta también debiese pasar. Pero no es lo mismo.
No es lo mismo un proyecto de ley de esas características con esta, que es un proyecto muy extenso donde abordan distintas materias que no se condicen una con otra y que son faltas de una idea matriz común que uno puede decir, esto es lo que se está discutiendo. Sí, yo creo que lo honesto era presentar distintas leyes que pudieran abordar los distintos temas que están buscando lograr concretar mediante la presentación de este proyecto por parte del gobierno. Y ahí creo que es cuando se cae la argumentación. Problema en discutir no hay, pero sincericemos el debate. Sincericemos el debate y planteémoslo como corresponde y con los tiempos que corresponde. Y creo que la manera en que lo ha hecho este gobierno, sin un plan legislativo correspondiente, mezclando distintos proyectos para pasar gato por liebre y además con plazos muy pequeños de discusión, no dan ninguna garantía de una discusión apegada a la Constitución y que además permita lograr consensos para Chile. Y eso también creo que responde a una estrategia, por ejemplo, lo que decía el ministro Alvarado, de, bueno, abrámonos a discutir si ponemos algunos márgenes, por ejemplo, para esta exención del pago de contribución a la primera vivienda, entonces quizás algún porcentaje. Pero creo que eso también es tramposo, y es tramposo porque, por decirlo de alguna forma, parten de una propuesta de menos 100 y te dicen, vamos a dejarla entonces en menos 80, estamos negociando, estamos cediendo, estamos siendo dialogantes. Pero no, pues, porque el objetivo no es que retrocedamos, y estamos retrocediendo igual 80 pasos. Entonces creo que hay una estrategia y una visión que me parece que no se condice con los objetivos que realmente estamos buscando, y por eso yo entiendo que parte de la oposición diga, no podemos legislar esto por forma y por fondo, porque no se corresponde al régimen de debate democrático que hemos sostenido en Chile. Sí, ahí quería hacer una salvedad, Leo, respecto de la reserva de constitucionalidad. Yo creo que efectivamente merece un análisis técnico serio, pero ojo con algo, lo que no puede pasar en el debate público es que se utilice el argumento de la reserva constitucional para no legislar. Y a mí me parece que la oposición, no, vamos a presentar reserva de constitucionalidad, vamos a hacerlo por eso. O sea, para todo hay reserva de constitucionalidad, no sé si me explico. Entonces, yo creo que tal como tú dices, y me apoyo en ese sentido, sí, demos el debate serio, pero también no instrumentalicemos las herramientas que tenemos. A priori, dices tú. Claro, por supuesto, porque eso finalmente lo que hace es bajar el debate, quitarle la importancia que tiene, y yo creo que ahí tenemos que tener mucho ojo con eso. Y respecto de lo que tú dices, que se llega con propuesta y que solamente podría darse, estamos hablando de un escenario igual un tanto hipotético, no a propósito de las contribuciones, que este es el margen y de aquí para abajo podemos dialogar. Ojo con algo, los parlamentarios tienen toda la posibilidad en la discusión en particular, en cada artículo, de votar o rechazar. Ahora, otra cosa es que hoy día el gobierno tenga mayor cantidad de votos o mayor probabilidad de llegar a acuerdos, porque el juego democrático implica que no fue mejor en las elecciones, y esa es una responsabilidad de la izquierda si no le fue bien, ¿me entiende? Entonces, lo que yo creo que ustedes tienen que hacer es primero articularse desde la base del discurso, pero ojo, cómo, y no hablo solamente del Frente Amplio, por eso te lo digo, lo hablo de la oposición en general, respecto de cómo se van a posicionar en el debate parlamentario. Tienen toda la posibilidad de aprobar o rechazar. Entonces, señalar que aquí se viene prácticamente con una estrategia media de que este es el margen y solamente acá vamos a ¿La hacer táctica el del tejo pasaba? No, yo creo que no. Ahí yo no estaría de acuerdo con ese argumento, porque por algo se da el debate parlamentario y también hay que estudiar en profundidad las medidas. ¿Y tú crees que es estudiable en 15 días con la suma urgencia que le puso el gobierno a un proyecto de estas características? Es que no van a ser 15 días. No van a ser. Tú sabes que se pueden ir ampliando el tema de la urgencia. Y por lo demás, bueno, que los parlamentarios hagan la pega, pues. Pero si tienen equipos, tienen es asesores. que son discusiones distintas, creo yo. Hay que estudiar el tema Son también, yo discusiones creo. distintas. Yo creo que tiene que ver también con la intencionalidad de provocar un debate fructífero que genere consenso, que es como el gran discurso que da también el oficialismo. Y creo que la forma en que se ha planteado este debate no lo permite. Y así lo han demostrado mediante las acciones que utilizan Ahora, dado que como colegislador. Ahora, dado que el escenario, y ya con esto me queda una pregunta más respecto al Partido de la Gente, pero para cerrar el punto. Partido de la Gente. Sí. Ahora, dado que el escenario es este, y considerando lo que dice Cata desde el lado del oficialismo, ¿cuál a tu juicio debiese ser la estrategia, ¿no? ¿Consensuada o diferenciada? Pensando en los matices que existen en la misma oposición, de abrirse o no abrirse a la idea de legislar y de las negociaciones particulares que está teniendo el gobierno con cada una de las bancadas también. O sea, yo acá no tengo problema en hacer una autocrítica a mi sector. Yo creo que era muy previsible, de una política en que no hay que saber mucho, digamos, de que el oficialismo actual
iba a buscar a toda costa al PDG para alcanzar las mayorías parlamentarias suficientes para poder legislar y aprobar. Sí, pero los era proyectos bastante de ley obvio que quisiera. eso era bastante Entonces, obvio que iba a la pasar. pregunta que creo que cae de cajón para nuestros sectores, bueno, si esto era tan obvio, ¿qué fue lo que nosotros hicimos para intentar evitarlo o cuál fue la propuesta que estábamos planteando para que esto no ocurriera así? Y yo creo que los hechos demuestran de que pasó lo más obvio que iba a pasar y eso da cuenta de una debilidad nuestra también. Ahora, en términos objetivos de la cancha en la cual nos movemos, efectivamente hoy día la oposición como tal, sacando al PDG porque el PDG no es oposición. Bisagra, sí, es una claro. bisagra que está allí y como hablábamos No va a hay ser que utilizado confiar para en el acá y para allá. No, así como apoya este proyecto, el día de Rechazó mañana el puede... tema de las escuelas protegidas. Sí. Sí, yo creo que el oficialismo, y esta es una tesis siempre que es medianamente conflictuada, pero yo la defiendo, no puede utilizar solamente la cancha del Parlamento, del Congreso, para intentar generar alguna mayoría social. La oposición, te refieres. La oposición, perdón, que logre pelear y ganar ciertas cuestiones que son relevantes para Chile. Porque lo que yo mencionaba anteriormente, y aquí difiero con esta idea como de usar eslóganes, no son eslóganes, o sea, lo que estamos peleando y defendiendo es coherente con lo que también planteamos en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y hoy día no hay suficientes mayorías parlamentarias, por ende, creo que hay que dialogar, hay que conversar, por eso respaldo que el Frente Amplio se reúna el lunes con el gobierno, porque creo que ese es el camino. No creo que necesariamente de aquello vaya a salir algo positivo, porque el gobierno no va a legislar a favor de los intereses políticos del Frente Amplio, evidentemente, pero tienen que existir esos espacios de diálogo. Y me parece que en esto es importante que las actorías sociales también tomen una relevancia política importante. Si no, toda la discusión política pasa por el Congreso. Y eso tiene que ver también con la activación de ciertos movimientos sociales, con ciertas organizaciones que también van al Congreso a plantear sus puntos de vista, ciertos gremios que también tienen que tener voz importante en este debate, y creo que una mirada importante y estratégica de la oposición tiene que ser dialogar con aquellos actores sociales, políticos y gremiales que hoy día pueden tener una voz incidente en este debate. Bueno, el tema de las pymes fue un claro Por ejemplo. Ahora que los actores gremiales de las pymes levantaron la voz porque se iba a eliminar creo que eran 12,5% de impuestos que existía hasta ahora, y ahí a través de los medios de comunicación se desplegaron fuertemente y ahora no va, pero puede ser un buen ejemplo respecto a cómo... Ahora, eso no está contemplado en el proyecto de ley, fue un acuerdo que no sabemos qué va a terminar tampoco. No está contemplado. Ya, PDG, para cerrar. Justo. Es interesante lo que pasa porque yo en términos de cómo se lo plantearon ayer ante la prensa, lo ven como un triunfo, como partido, de lograr incidir o por primera vez haber incidido como bancada en un proyecto de estas características. Lo que entiendo que fue la concesión es un proyecto paralelo con medidas que apuntan a la clase media, como la devolución del IVA para medicamentos y pañales. El compromiso es que es un proyecto que se va a tramitar en paralelo. Y hoy día en la mañana Juan Marcelo Valenzuela dijo que la única posibilidad de que ellos retrocedieran y votaran en contra sería bajo el escenario de que este proyecto paralelo para la clase media no avanzara con la celeridad que ellos esperan que avanzara. Así que el gobierno está más o menos obligado a hacerlo avanzar bajo esos términos que ellos plantean. También está detrás de esto las pretensiones electorales del partido. Ya ha trascendido, bueno, ellos tienen elecciones internas, está trascendiendo de que están ya configurando los equipos pensando en París y 2030, en las gobernaciones del 2028, en las parlamentarias también, y hay todo un movimiento en relación a poder instalarse en la agenda como un actor relevante que hoy día incide en la opinión pública. Entonces, también claro en ese sentido en relación a cuáles son las fichas que van a jugar en la tramitación durante estos 4 años. ¿Cómo lo ven como bisagra también a propósito de que están siendo capaces de incidir en proyectos relevantes como este? Yo creo que los grandes triunfadores en materia electoral parlamentaria fueron sin duda el Partido de la Gente. Ojo con esto, solamente estoy hablando en materia electoral, porque todo lo que tiene que ver con el discurso, ¿no? Con el cuerpo, la musculatura, si ustedes quieren, que tendría que tener el Partido de la Gente en materia ideológica, yo no la veo y yo no la observo desde el punto de vista analítico. Ahora, si pensamos en las estrategias electorales de corto plazo y en lo que ellos están pensando hacia el futuro,
claramente tienen una ventaja importante. Yo lo he dicho en varios análisis. Aquí quien va a mover la aguja va a ser precisamente el Partido de la Gente, porque además en un sistema con una alta fragmentación política, lo que hay que hacer es salir a buscar los votos. Y eso significa convencer, ni siquiera voy a decir a todo el Partido de la Gente, convencer a cada uno de los parlamentarios del Partido de la Gente, porque tampoco hay disciplina partidaria. Entonces, así va a tener que ser el trabajo. Yo creo que evidentemente ellos lo deben tomar como un triunfo político, pero yo le quiero decir a la gente, no se deje engañar desde el punto de vista de qué es lo que ellos están proponiendo en materia de principios, por ejemplo, de qué es lo que quiere el partido y de qué es lo que quieren para Chile. A mí no me queda claro, porque todos andan de un lado para otro. Entonces yo creo que hay que tener ojo ahí. Leo, para cerrar. Me parece que la posición del PDG es instrumentalmente positiva para ellos en términos de este rol de bisagra que cumplen, muy en la línea de lo que mencionaba la Cata, pero lo que plantean como una ganada, como una victoria para la clase media no es propiamente tal. Ellos plantean esto a partir de la devolución del IVA de los impuestos y los pañales, pero creo que hay dos cuestiones que son relevantes que no están siendo parte integrada de ese debate. Primero, que yo creo que este proyecto de reconstrucción y etcétera, está basado más que nada en fe del ministro Quiroz que en números, en la típica teoría del chorreo, donde bajarle los impuestos a las empresas debiese reactivar la economía, y si le va bien a los que tienen más, le va bien a los que están abajo porque chorrea las ganancias, cuestión que ha estado demostrada en innumerables formas de que no es efectivamente así. ¿Y por qué lo digo? Porque devolver el impuesto a los medicamentos y a los pañales, pero cuando se precariza la vida, porque el Estado tiene menos recursos, donde puede financiar menos salud, menos educación, menos de seguridad, donde las municipalidades van a haber disminuido el fondo común municipal, no sé si es muy coherente con ayudar a la clase media que haya simplemente una devolución en alimentos, o sea, en medicamentos y en pañales, si es que en todos los otros ámbitos vamos a ver una disminución de la calidad de vida. Y en segundo lugar, en preciso, esa reintegración de los impuestos para esta materia en particular. Bueno, ¿cómo lo compenso también para el Estado? O sea, son menos recursos que va a recibir el Estado. Y, por ejemplo, cuando nosotros, como parte de la campaña presidencial de Janet Jara, tomamos el punto de la devolución del impuesto para los medicamentos y pañales, que era una propuesta originalmente del PDG y que nos pareció correcta, le hicimos una suma. Y esa suma es: esto, como va a devolverse, pero va a recaudar menos impuestos para el Estado, tiene que ir de la mano con el impuesto a los superricos, porque es la forma de compensar. Si no, generamos menos ingresos para el Estado y, por ende, menos política social. Entonces, creo que también ahí hay una falencia importante, muy discursiva. Vamos a lograr que se devuelvan los impuestos para... Pero eso es una parcelación mínima frente a un universo mucho más grande, donde realmente lo que estamos haciendo es precarizar la vida de la clase media. Bueno, por eso también otro de los puntos interesantes va a ser cómo se formula ese proyecto y en qué términos se debate a propósito de las otras compensaciones que también van a ser necesarias de discutir en materia de económicas, ¿no? Está interesante el escenario a propósito de lo que logra o no logra hacer el Partido de la Gente, siendo un partido que, tal como lo decía Cata, en términos ideológicos y de principio, no tienen un sustento claro que ofrecer a la ciudadanía. Sí, es más, tiene que responder siempre coherentemente en momentos difíciles. Es menos complicado. Estaríamos todos Yo renunciando. vengo de 4 años de sufrir ser oficialismo. Así que, Sí, no. Oye, ya. Bueno, nos quedaron evidentemente varios puntos que conversar, pero vamos a seguir analizando el proyecto. Yo también comparto que no creo que en 30 días esto esté despachado. Es poco probable, así que vamos a estar analizando cómo se viene el debate en las comisiones, el articulado que se da para medio ambiente de trabajo, en fin, harto tema queda por delante. Muchas gracias, Cata Riquelme, Leo Jofre. Un gusto verlos nuevamente como cada Igualmente. jueves. Nos despedimos de quienes se conectaron a nuestras transmisiones, también a quienes nos van a ver durante el día. Como siempre, les recuerdo que pueden seguir informándose con nosotros a través del mostrador.cl y nos vemos pronto a través de las pantallas. Que estén muy bien. Chao, chao.